resolución judicial que no sea un juez. ¿Está? Eso Pero está bueno, claro. son cuestiones particulares que no, ya dijimos que no vamos a dilucidar. Sí, lo que vamos a ver es lo que estaba diciendo recién, que yo estaba mirando televisión, que veía 5 personas encapuchadas que estaban matando a una persona, y yo la única conclusión, sin ver el Zócalo, que puedo sacar, es que estaban matando a alguien. Estaban, como ustedes dijeron, era una ejecución. Ahora, si yo levanto por encima de la notebook y veo el Zócalo del televisor y digo, por ejemplo, asaltantes en un comercio fusilaron al dueño, ¿no? Y yo diría, muchachos, miren, es un acto coactivo, porque es en contra de la voluntad del dueño, el dueño quería vivir. Consiste en la privación de un bien, le están quitando la vida al dueño del negocio. Y sin embargo, obviamente no sería una sanción. Si en cambio, yo mirando el Zócalo o escuchando lo que está diciendo el televisor, digo, en un país, por ejemplo, que existe la pena de muerte y no en nuestro país que no existe la pena de muerte, dice 5 personas están ejecutando la orden de un juez que ordenó matar a un violador, por ejemplo, obviamente estoy diciendo que en ese caso sí es una sanción. ¿Cómo se conforma este tercer requisito para poder decir que un acto coercitivo de fuerza actual o latente que consiste en la privación de un bien sea una sanción? Es que sea autorizado justamente, que sea dictaminado por una autoridad competente. O sea, que el uso de la fuerza, privar de un bien a una persona, sea una orden de una autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? Obviamente, en este caso es un juez. Será autoridad competente también en términos administrativos, ¿no? Quizá otro tipo de personas, como por ejemplo la autoridad sanitaria, como por ejemplo, no sé, la autoridad aduanera, está, digamos, para ciertos actos, ¿no? Coactivos que privan de un bien, la diferencia entre, digamos, decir están cometiendo un delito o estar haciendo cumplir la ley es si lo autoriza justamente un órgano que es competente. ¿Está? Pero ni aún así, eh, Claudia dice, profesor, usted nombró 2 actos, uno fue coactivo y si no estoy equivocado nombró otro. ¿Cuál? ¿Dónde está Claudia Carolina? Para que me explique la pregunta. A ver. ¿Tiene audio? Yo sentí que nombró otro acto, por eso, quizás escuché mal, profe. No, yo dije que estaba mirando por televisión y veía que 5 personas encapuchadas mataban a alguien. Digamos, ese simple acto objetivo, una cuestión fáctica, que es igual para todos, ¿no? Ver la televisión y ver que 5 personas encapuchadas matan a una persona, en un caso va a ser sanción en la medida que tenga el tercer requisito y en el otro acto va a ser un delito. Si ustedes dicen 5 encapuchados asaltaron a un comerciante y lo mataron, ustedes no van a decir que es una sanción. Nadie me diría, Eduardo, lo sancionaron al comerciante. Y si en cambio, en ese mismo acto fáctico que yo estoy viendo, veo el Zócalo que dice, los cinco policías están ejecutando la orden de un juez que ordenó la pena de muerte a fulano de tal, ustedes estén de acuerdo o no estén de acuerdo con la pena de muerte, no les cabe ninguna duda que eso es una sanción, porque es un acto coactivo que priva a la persona de un bien, que es el bien más valioso de todos, que es la vida, ¿no? Y tercero, es un órgano competente el que autoriza ese fusilamiento o esa muerte, con lo cual no cabe ninguna duda que es una sanción. Y sin embargo, y es hoy en día es un ejemplo clarísimo, nos falta el cuarto requisito para que ese acto coactivo que nos priva de un bien y que está autorizado por un órgano competente sea considerado una sanción. ¿Quién me da un ejemplo
no me dice el cuarto requisito, pero ¿quién me da un ejemplo de un acto coactivo que nos priva de un bien que está autorizado por un órgano competente y no es una sanción? De a uno, por favor. ¿Podría ser, doctor, el hecho de una situación inesperada, un accidente de tránsito en donde el conductor mata involuntariamente No, al hombre que no transitaba? está la autoridad competente ahí. No está la autoridad competente. Perfecto. No, si es involuntario, en ese caso será un homicidio culposo, lesiones culposas, pero no es un acto coactivo que te priva de un bien y que lo haga una autoridad competente. El conductor no es una autoridad competente para privarte de la pero vida. yo En me este orientaba caso, más de a libertad o de actividad física. claro, yo entendía que la situación La pregunta, englobada... Sergio, mirá, yo te digo, si ustedes piensan un poco nada más, y están siguiendo la clase, se van a dar cuenta. Un acto coactivo, o sea, algo que se hace en contra de nuestra voluntad, querramos o no querramos, tenemos que cumplirlo. Nos priva de un bien, Lo hace un órgano competente y sin embargo no es una sanción. Un impuesto. Una ley. ¿Cómo? Un impuesto, no. Una ley. No, el impuesto es una cuestión retributiva, ¿no? Que a vos el acto coactivo es la ejecución del impuesto, la falta de cumplimiento del pago del impuesto. Recién ahí coactivamente te lo cobran. Sí. A vos te llega el impuesto, vos no lo pagás y el no pagarlo hace que te apliquen la fuerza. Chicos. ¿Un embargo puede ser, doctor? No, un embargo es un acto coactivo y es una sanción. Chicos, cualquiera de los que están levantando la mano, dígamelo. Carlos, Verónica o Constanza, cualquiera. Pongan el micrófono, dígamelo. ¿Una condena a un inocente? No, porque sea lo que sea es una condena. Pero si se equivocó. Puede Chicos, ser. a ver. Doctor. Chicos, chicas, hombres y mujeres. Reflexionen un segundo. En sus vidas actuales, saquen la mano Carlos y Constanza, en sus vidas actuales, les pregunto, ¿alguno de ustedes está sufriendo un acto coactivo? Sí. ¿Alguno de ustedes lo está privando de un bien? Sí. ¿El aislamiento puede ser? Claro, ¿Cómo? eso quería decir. Eso. El aislamiento es. ¿Cómo? El aislamiento. No escucho. Sí. El aislamiento, sí. dice. Obviamente, la cuarentena, lo que se llama toque de queda o prohibición de salir, sí. Sí, que hay que cumplir de no salir y todo eso. Claro, se cumple, si Es no, un viene el acto, escúchenme, es un acto coactivo. Nos privan de la libertad. Lo hace una autoridad competente y sin embargo no es una sanción. ¿Saben por qué? Porque falta el cuarto requisito. No es como consecuencia de la conducta voluntaria del individuo. Dos ejemplos claros les voy a dar. Uno, cuando uno llega de un país y lo ponen en cuarentena, la palabra cuarentena significa 40 días porque antes, cuando no existían los métodos de investigación y llegaban los migrantes, por ejemplo, a Argentina, los ponían, los aislaban 40 días. Si en esos 40 días no emergía algún tipo de sintomatología que pudiera indicar que la persona estaba enferma, entonces lo dejaban entrar. Hoy en día no se necesitan 40 días, aunque se sigue llamando cuarentena. ¿Está? Entonces, lo aíslan en el periodo en que los infectólogos informan que esa persona pueden salir los síntomas. Esto no es una sanción, sino que es una medida sanitaria. Y la otra, que también es muy común, la otra que es muy, pero muy común, es cuando una persona tiene su capacidad restringida, pero de tal modo que esa persona es peligrosa para sí o para terceros. Si esa persona es peligrosa para sí o para terceros, se la puede internar.
La internación en un establecimiento psiquiátrico no es una sanción, es una medida de las llamadas tuitivas o medidas protectorias para la persona. ¿Por qué? Justamente, vos me decís, che, pero lo llevan con camisa de fuerza, lo privan de la libertad y es un órgano competente el que lo dictamina, pero no es como consecuencia de la conducta voluntaria del individuo, porque nadie es loco porque quiere, sino porque tiene algún problema. Entonces, esa medida es para proteger a la persona, ese acto coactivo, ¿no? Y, vuelvo a repetir, no cumple con el cuarto requisito que sea como consecuencia de la conducta voluntaria de la misma. Muchas veces se pregunta esto en el parcial, yo realmente me parece que es demasiado sencillo preguntar esto, pero ustedes tienen que saber cuáles son los cuartos requisitos: acto coactivo de fuerza actual o latente, que consiste en la creación de un bien que debe ser valioso, que debe estar autorizado por un órgano competente y tiene que ser como consecuencia de la conducta voluntaria del individuo. ¿Está? Si ustedes me permiten 2 segundos, en 2 segundos, y esto fuera del examen y fuera del tema, en muchos libros figura acto coercitivo o coactivo de fuerza actual latente, poniendo nivel de significado. Yo les digo que a nivel de la materia, tómenlo como sinónimos, pero les voy a decir lo que algunos doctrinarios sostienen como diferencia entre la coacción. Se dice que la coerción es la fuerza moral que se aplica sobre el individuo y la coacción es la fuerza física que se aplica sobre el individuo. Entonces, vamos a suponer, en un juicio de desalojo, cuando uno recibe la sentencia del juez que le dice que tiene que desalojar en el plazo de 10 días el inmueble, eso es una acción, porque es la fuerza moral de la sentencia de un juez que me dice que me tengo que ir. Ahora, ese papel que me llega diciendo que tengo que desalojar o tengo que desocupar el inmueble, no me envuelve a mí y me saca de la casa. No hay una aplicación de una fuerza física. Ahora, si dentro de los 10 días yo no me voy, entonces el juez va a ordenar lo que se llama el mandamiento de lanzamiento, donde va a ir la policía con la perrera, con una ambulancia, y yo, por más que esté amarrado a una columna del departamento, me van a sacar por la fuerza. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes quieren hacer una diferenciación, coerción sería la fuerza moral que se aplica sobre el individuo y la coacción la fuerza física. Ahora, estoy cerca del router de Wi-Fi. Lo que pasa que a veces me pasa en contrato también con el... a veces no sé por qué dice que está inestable la conexión. Bueno, pero ustedes cuando tengan que ponerlo en el examen, si les llega a preguntar, pueden poner indistintamente acto coercitivo o coactivo de fuerza actual o latente como primer requisito, como si la coerción o la coacción fueran exactamente lo mismo. ¿Está? En este momento no tienen que diferenciarlo. El segundo concepto jurídico básico que quiero terminar hoy, ¿no?, es el concepto de acto antijurídico, ¿no? Y acá voy a contestar la pregunta que alguien me hizo hoy, ¿no?, o que deslizó una frase, ¿no? Cuando uno dice acto antijurídico, ¿qué es? ¿Cuál es el acto antijurídico? Los llamados actos mala in se, ¿no? Los actos que son malos en sí mismos. Como los actos son malos en sí mismos, son delitos, y como son delitos, o como son actos antijurídicos, se le impone una sanción. Kelsen sostiene, para mí acertadamente, como todo lo que hizo mi amigo Hans, dice que para él no le da importancia a los actos mala in se, sino que los que son importantes a la luz del derecho son los actos mala prohibita. ¿Qué quiere decir los actos mala prohibita? Aquellos que son malos, no importa cuál es el contenido, sino que importa que estén prohibidos por la ley y que esa propia ley le imponga una sanción. O sea, que para Kelsen, todos los sistemas jurídicos. ¿Quién?
Se cortó un poco el audio, si puede repetir lo último por si los chicos lo pierden. ¿Qué es la parte que no se escuchó, Lucía? La última. Lo de actos mala encima la prohibita. ¿Usted puede repetir el segundo concepto jurídico, profe? No se escuchó bien, por favor. Bueno, repito, si no se escucha, háganmelo saber. Enseguida me lo dicen. Gracias, doctor. Pero enseguida díganmelo, yo no tengo problema. Digo que la posición isnaturalista, ¿no? puede decir que hay determinados actos que tienen un contenido malo para la sociedad, y como ese contenido de esos actos, esos actos que realizan las personas son malos, son considerados delito, y como son considerados delitos, tienen que recibir una sanción. O sea, que la definición de acto antijurídico es independiente de que ese acto en su momento esté sancionado o no. Para Kelsen desecha la teoría de los actos mala in se y dice, no, al derecho les interesan los actos que son mala prohibita, aquellos que el derecho les impone una sanción, ¿no?, a la realización de determinada conducta. Entonces, inferimos que acto antijurídico es la conducta que está sancionada. Digamos, la definición más sencilla que podemos dar de acto antijurídico es la conducta que está sancionada. Ahora bien, yo les digo a ustedes, ¿no?, le pregunto a cualquiera de ustedes cuáles son las conductas sancionadas en nuestro país, ¿no?, y nos van a dar un listado que está tipificado en el Código Penal. Ahora, dependerá del sistema jurídico de que esa misma conducta esté sancionada en otro país. Si, por ejemplo, Constanza, que la tengo al lado en mi Zoom, a visitar a una amiga a Irán, capaz que se tiene que poner burka. ¿Por qué? Porque si bien nosotros, en nuestro país, nosotros nos vestimos como queremos, y tener la cara descubierta o el cuerpo descubierto no es considerado un acto antijurídico, sí es considerado un acto antijurídico en otro país porque esa misma conducta está sancionada. Dicho de otra forma, y hablando de un tema de suma actualidad, ¿no? Si hace un año alguien interrumpía un embarazo en forma voluntaria, estaba cometiendo un acto antijurídico porque justamente la legislación decía que será reprimido con prisión de 1 a 6 años aquel que interrumpa voluntariamente un embarazo. Y sin embargo, hoy, en la misma cuestión fáctica o el mismo hecho, no está sancionado. Entonces, antes era un acto antijurídico y hoy no es un acto antijurídico. Ello independientemente de la condición o del pensamiento moral que cada uno de nosotros tengamos acerca del aborto. Uno puede pensar que el aborto, digamos, tener una posición ética, moral respecto del aborto, que no está bien despenalizarlo, otro podrá pensar que está bien despenalizarlo, ¿no? Pero lo importante es que si una persona hoy en día realiza una interrupción voluntaria del embarazo, no la pueden sancionar. Entonces, como no es una conducta sancionable, no es un acto antijurídico. Y no sé si Daniel, no quiero, pero me parece que fue el que dijo algo así como, repitió algo así del artículo 18 de la Constitución, al oído de la Constitución Nacional, el artículo 18, que dice que nadie puede ser sancionado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Esto qué quiere decir? Nadie puede ser penado sin juicio previo, el debido proceso y el derecho a defensa. Pero cuando dice fundado en ley anterior al hecho del proceso, quiere decir que antes de que una persona cometió determinado hecho, tiene que haber habido una ley que diga que ese hecho estaba prohibido o estaba sancionado. Repito, vamos a suponer que yo diga, el que tome mate en las clases de Zoom va a ser desaprobado.
Entonces Rebeca Zapata, que está mirando y se sonrió, inmediatamente alejaría el mate porque dice, no voy a probar. Ahora, yo le puedo decir a Rebeca, che, Rebeca, te vi tomando mate, ¿vos no aprobás? Rebeca, pon el micrófono. ¿Te puedo decir eso ahora? Bueno, menos tomar del pico como está tomando Constanza, del pico agua, eso sí está sancionado. ¿Te podría decir eso, Rebeca? De acuerdo a lo que dije. De ahora en más, sí. Pero podría decirte, mira, hace un rato te vi tomando mate, ¿no vas a probar? No, ¿Por qué? porque me lo dijo recién ahora. Por eso, ¿y qué dice la ley? Que María, que no me puede juzgar por lo que hice antes. No, por lo que antes te puedo juzgar, pero no te puedo penar sin antes hacerte un proceso, pero ese proceso, digamos, de desaprobarte, tiene que estar fundado en una ley anterior al hecho. Y cuando vos tomaste mate, yo no había dicho que todavía que el que tomara mate iba a ser sancionado. Entonces, la ley no es anterior al hecho del proceso, sino que la ley es posterior al hecho del proceso. ¿Se entiende? Sí. Entonces, Sí. la conducta debe estar sancionada al momento en que uno realiza el acto. Por eso la ley penal no es retroactiva. Si uno impone determinada sanción para determinada conducta, ¿no? A partir de ese momento se la puede juzgar. Hay un caso muy, muy pintoresco que se los voy a contar para que ustedes vean cómo es la situación de los actos antijurídicos y después pasamos a la definición que da Kelsen. Raúl, ¿querés hacer una pregunta? Pues tenés Sí, una manito. doctor. Sí, decime. Sí. Por ejemplo, yo sé que no puedo andar desnudo por la calle porque sería penalizado. Ahora, yo sé moralmente que no lo puedo hacer. Ahora, si yo voy a una playa nudista, por ejemplo, ¿sigo cometiendo No, porque estás autorizado. ¿Cómo? No, porque en la playa nudista, que de hecho la hay, tiene una autorización judicial porque todas las personas que están en ese lugar pueden estar desnudos, los unos y los otros. Entonces, y es exclusivo. Entonces, ahí hay una autorización para estar desnudo. ¿Se entiende? ¿Sería como una norma subyacente? No, es una norma de excepción. Digamos, vos no podés andar desnudo por la calle, pero en tu casa también estás desnudo. ¿Vos te duchás con la ropa? Bueno, hay lugares donde está permitido y hay lugares donde está prohibido. ¿Está? Bien. Bueno, les voy a dar un caso muy conocido, que es verdad esto es verdad, ocurrió a fines del siglo XIX. Había sustracciones, vamos a llamar, de cadáveres que o bien se vendían a la Facultad de Medicina para que se estudien, o bien se pedía un rescate a la familia de los cuales eran los deudos, eran los familiares a los familiares de las personas que habían fallecido. Cuando sustraen del cadáver de la familia Dorrego, hay un operativo muy importante y logran capturar a estas personas que habían sustraído el cadáver. ¿El juez por qué los procesa? Y los procesa por robo, ¿no? Porque la definición de robo es el apoderamiento de una cosa total o parcialmente y legítimamente. Entonces, se apoderaban de una cosa totalmente que era el cadáver en forma ilegítima porque no tiene autorización de la familia. El abogado dijo, señor juez, discúlpeme, el cadáver no es una cosa. Ah, tiene razón. Entonces lo vamos a procesar por secuestro, porque ustedes pedían dinero para devolver el cadáver. Los procesan por secuestro y el abogado defensor, ¿qué dijo? A ver, ¿quién me dice la defensa? ¿Qué dijo el abogado defensor? A ver, Romina, que le dice el micrófono. No, porque está muerto. No es Claro, no es privación de No está privando de la libertad. libertad. Está muerto, no es una persona. Entonces, tampoco entra en la categoría de secuestro.
Entonces lo dejaron en libertad y tuvieron que después poner un tipo que decía que aquellos que sustrajeran cadáveres iban a ser privados con prisión o reclusión. Lo mismo pasó antes del año 1968 con aquellos que se colgaban de la energía eléctrica. Los procesaban aquellos que se colgaban, pero la energía eléctrica no era una cosa. Entonces, en aquel momento, había un artículo del Código Civil, ahora está en el Código Civil Comercial, pero en ese momento, en el año 1968, era el Código Civil, el 2311, que dice que a los fines de este código, la energía eléctrica se considera una cosa. Entonces, aquellos que se apoderaban de una cosa total o parcialmente ajena, como era energía eléctrica, eran procesados en este caso por hurto, ¿no? La diferencia entre hurto y robo es si hay violencia o no hay violencia, pero eso lo van a ver más adelante. Pero digo, ¿se entiende cuál es la inteligencia del acto antijurídico? Es la conducta sancionada, ¿está? Y esa conducta sancionada debe estar en el momento o anterior a que uno cometa el acto. Vale decir que cuando uno viaja al exterior, por ejemplo, porque la ley se reputa conocida por todos, uno viaja a un país exótico y dice, che, yo voy a ir a Afganistán. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Qué está prohibido y qué no está prohibido? Uno no puede ir con el Código Penal argentino o con el Código Civil y Comercial argentino y decir, ah, mira, yo hago esto porque acá en Argentina se puede hacer. ¿Se entiende? A ver, perdón que alguien me llama. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. No. Perdón, se había quedado trabado el portero. Entonces, uno no puede ir con el Código Penal argentino, el Código Civil argentino y decir, bueno, yo en otro país extranjero voy a hacer lo que me permiten o no me permiten en Argentina. Porque las conductas van a estar sancionadas o no de acuerdo al lugar del hecho. Entonces yo sé lo que puedo hacer acá porque yo conozco cuáles son las conductas sancionadas que están en mi país. Si yo me voy a otro país, voy a tener que conocer cuáles son las conductas sancionadas en otro país. ¿Se entiende? Bueno, Kelsen intentó hacer 3 definiciones. La primera, que era la más sencilla, dice, ¿cuál será la definición de acto antijurídico? Si yo le digo a ustedes que acto antijurídico es la conducta sancionada, entonces Kelsen dice, es sencillo. Dice, acto antijurídico es el antecedente de la sanción mencionada en una norma jurídica. Digamos, es todo lo que antecede para que le apliquen una sanción. Ahora, obviamente todos sabemos que si hablamos de antecedente de la sanción mencionada en norma jurídica, significa, por ejemplo, decir, el que matare a otro será reprimido con prisión de 8 a 25 años. Sin embargo, el antecedente no es solo el matar, sino que cuando una persona mata a otra, esa persona es procesada por un juez, esa persona es imputada por un fiscal, esa persona es defendida por un defensor oficial o por un defensor particular, y después habrá una sentencia que, por ejemplo, lo condena o lo absuelva. Entonces, ¿cuál es el acto antijurídico? Si es todo el antecedente de la sanción, sería también la conducta del juez, la conducta del fiscal, la conducta del defensor y la conducta del reo. Entonces Kelsen hace otra definición y dice, no, claro, dice, vamos a apuntar directamente a la persona que realizó la conducta. Entonces dice, acto antijurídico será la conducta antecedente de la sanción, pero de aquella persona que recibe la sanción. Entonces, no va a recibir la sanción el fiscal, no va a recibir la sanción el defensor, ni va a recibir la sanción el juez. Entonces, si es el que matare a otro, será reprimido con prisión de 8 a 25 años, el que recibe la sanción es el que mató. Entonces, el acto antijurídico es matar. Y en un momento se da cuenta, Kelsen, que muchas veces, y esto es de un concepto jurídico fundamental que vamos a ver el día martes, uno a veces vemos que recibe una sanción otra persona distinta a aquella que realizó el acto antijurídico.
¿Alguien me puede dar un ejemplo? Doctor, ¿puede ser la que enuncia el artículo 18 de la Constitución Nacional? Nadie No, no, puede no. ser obligado. Profe, ¿me No. repetís la pregunta que no escuché? Sí, la pregunta es, ¿en qué caso una persona recibe una sanción y sin embargo esa persona no cometió el acto antijurídico? El padre de un menor de edad que cometió Sí, una señora sanción. Constanza Petty. Excelente respuesta. Muy bien. Son los casos, genéricamente hablando, de responsabilidad indirecta. Quédense tranquilos porque responsabilidad es otro tema, otro concepto jurídico fundamental que vamos a ver la clase que viene. ¿Qué significa la responsabilidad indirecta? Es cuando alguien es susceptible de ser sancionado por la conducta de otra persona. Si yo tengo un hijo y mi hijo está jugando al fútbol en la calle, patea la pelota y le rompe la ventana al vecino, quien tiene la obligación de indemnizar es el padre. Pero el acto antijurídico fue el daño causado al vecino, a romper la vecina, que fue el patear la pelota que fue del hijo. Si yo, por ejemplo, la pongo a Vanessa Vázquez, ahí que está con los auriculares, la pongo de empleada, ¿no? Pongo un negocio y la pongo de empleada, y Federico Salas, que lo tengo ahí también medio con una foto, lo tengo ahí casi con foto porque está agachado. Federico, por ejemplo, va a comprar algo y Vanessa, no sé, con un bate de béisbol, le pega con el bate sin que haga nada a Federico y lo lesiona, ¿no? Y le causa un perjuicio, yo como dueño del negocio voy a ser sancionado. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que indemnizar a Federico, ¿no? Por el acto antijurídico que realizó un tercero, que es Vanessa Vázquez. Entonces, Kelsen hace una tercera definición y dice que acto antijurídico es la conducta antecedente de la sanción en una norma jurídica que es realizada por la persona que recibe la sanción o por un allegado de esta. Quiero decir que igualmente la dogmática penal ha desestimado todas las definiciones que ha hecho Kelsen, ¿no? Y ha dado otra, pero quiero decirles algo para que ustedes no se vayan con una imagen equivocada. El acto antijurídico penal, ¿no? Únicamente se sanciona a aquella persona que lo realiza. Digamos, nadie responde penalmente por un acto que realizó otra persona. Esto, vamos a suponer que Vanessa le pegó con un bate y le causó lesiones gravísimas a Federico Salas, quiere decir que tiene más de un mes de rehabilitación, la van a condenar a ella, por ejemplo, a 2 años de prisión. Yo que soy dueño del negocio, a mí penalmente no me pueden condenar por el acto de Vanessa. La condena mía, o la responsabilidad indirecta mía en este caso, es por la reparación de los daños y perjuicios civiles, ¿no? Económicos que tuvo Federico por no poder trabajar sobre un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay responsabilidad indirecta en el ámbito del derecho penal y sí en el ámbito del derecho civil. ¿Se entiende? Bueno, con esto dimos los 2 conceptos más importantes, que es el de sanción y el de acto antijurídico. La clase que viene vamos a ver los demás, que se los voy a decir cuáles son. Vamos a ver derecho subjetivo, responsabilidad, capacidad, competencia e imputabilidad y persona. ¿Está? Lo importante es que hayan entendido. Si no entendieron, cualquier pregunta le hacen a Lucía y Lucía me la transmite a mí y la clase que viene, en los primeros 5 minutos, Acá hay vemos dos las dudas. dudas que tengan. No sé si llega a responderlas. Que hay 2 dudas, no sé si ¿Cuál? llega a responderlas. Una, preguntan si sería en la mayoría de los casos de defensa del consumidor. No, la defensa del consumidor son denuncias que uno puede hacer por actos que hayan sido en violación a las normas relativas a defensa del consumidor, ¿no? Un garante, doctor. ¿Cómo, Daniel? Un garante. Sí, no, pero un garante responde por un contrato que él hizo con el acreedor, con lo cual responde directamente. Si bien responde subsidiariamente por los hechos de un tercero, pero él mismo celebró un contrato de fianza con el acreedor.